Hacer también una observación a la comisión relacionado al polémico artículo número 8 que equivale al 71 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y es en los términos siguientes. Primero, cada una de las provincias tienen su propio sistema de administración en concordancia con la capacidad administradora, con el asesoramiento y con la tecnología que se aplique. Por tanto, podemos nosotros determinar que la Dirección de Planificación será quien nos ayude a poder remontarnos hacia el futuro cómo vamos a distribuir los recursos. Y la planificación o se la hace por los 4 años, o por 8, o por 20 años. Y por tanto, debemos de partir para la planificación de un asunto que es absolutamente constitucional, legal, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Partimos de este Plan Nacional de Desarrollo para que en cada una de las prefecturas, de las alcaldías, de las juntas parroquiales, se elaboren lo que se denomina el Plan de Ordenamiento Territorial. O también comúnmente se lo llama Plan de Desarrollo. Pero esto parte y se origina en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por Semplades. Por consiguiente, el tomar una medida tan rígida del 40% me parece un poco aventurera. Y voy a poner a un caso. El primer año de administración que entre un prefecto, lo que hace es recoger todo lo que le ha dejado bajo consignas y especialmente deudas el prefecto saliente. Y por tanto, lo que hace es pagar lo que ha dejado de herencia el prefecto saliente. Y muy difícilmente va a poder entregar el 40% de su presupuesto y distribuir a las correspondientes parroquias. Razón por la que yo considero de que a lo mejor tendría una variable que debería ser entre el 30 y el 40%. Por otro lado, nosotros estamos manejándonos en base a la ley del COTAD, del Código Orgánico, y también nos manejamos en base a otras leyes. Entre ellos, por ejemplo, en las fronteras, el Código de la Producción, en el que nos asigna misiones, tareas y también beneficios para quienes habitamos en las diferentes provincias de frontera. Por otro lado, hay una situación también muy importante, el Código de las Finanzas, en que allí nos indica claramente que nosotros tenemos que dividir, o más bien cumplir, con los gastos corrientes y con los gastos de inversión. En los gastos corrientes no podemos excedernos del 30% y podemos fluctuar entre el 25 y el 30%. Y lógicamente los gastos de inversión, la diferencia. Pero si se desea trabajar, hacer obras o cumplir con obras que vienen a lo mejor heredándose de otras administraciones, y hay que hacer una inversión, pongo el ejemplo de un canal de riego, ¿lo dejaremos inconcluso? A lo mejor que no. Si es que es un plan de vivienda, ¿dejaremos inconcluso? A lo mejor que no. Y así múltiples tipos de obras. Razón por la que yo considero que también se debe, como observación, incluir estas que son normas que están constando ya dentro de otros códigos y de otras leyes que son absolutamente necesarias y coherentes
para una correcta planificación y luego para el gasto, sea corriente o sea de inversión. En lo que se refiere a gastos corrientes, también entonces debemos poner ya un límite tácito. Conozco de ciertas alcaldías y prefecturas que alcanzan y llegan en los gastos corrientes hasta el 70% del presupuesto. La pregunta es, ¿podrá hacer alguna obra? Y la pregunta es, ¿podrá atender con lo que estamos nosotros tratando en este artículo 71 u 8, como se nos está enseñando en este momento? Muy difícil. Razón por la que yo considero, señor presidente, que tiene que haber una variable, porque es necesario de que vivamos la realidad, vivamos con la capacidad administradora de cada individuo. Cada prefecto es un individuo y aplica a su manera o bajo los compromisos lo que tiene que ser la conclusión o la construcción de obras. Y finalmente, se habla de la silla vacía. Yo creo que es lo correcto y tiene que darse y se tiene que cumplir con los representantes, sea de las diferentes organizaciones o instituciones, o también como representantes de las comunidades o de las juntas parroquiales. Eso está perfecto. Lo único que yo no estaría de acuerdo y que habría que observar es de que lo que siempre sucede, que se les hace la invitación hasta por escrito para que asistan las diferentes personas o representantes de las organizaciones y no asisten. Y si no asisten y no se cumple con este mandato, la sesión va a caer en una nulidad. Eso por lo que eso nos dice en el artículo 77, el incumplimiento de estas disposiciones provocará la nulidad de la sesión y lo resuelto en ella. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una revisión. Desde luego, yo haré mi propuesta por escrito a fin de que se cumplan con estas observaciones que vienen de la realidad y tal vez de la experiencia. Gracias, señor presidente. Encantado, señor legislador.